el día de hoy. Vamos a continuar con el taller que estábamos desarrollando. Ya iniciamos la grabación. Vamos a compartir. Ventana. Ok. En la clase anterior estábamos viendo los diferentes movimientos que se hacían antes del presupuesto definitivo. Y vimos cómo se hacían adiciones, que la adición si afecta en rubro de ingresos, también se afecta en rubro de gastos. Vimos cómo se hacían reducciones. Al reducir un rubro de ingresos, también reducimos un rubro de gastos. Vemos cómo se hacían créditos y contracréditos. Vamos a, nos faltan 7, 8, nos faltan estos dos. Vamos a repetir estos dos últimos, de crédito y contracrédito. El crédito se hace entre el mismo presupuesto de gastos. Ahí no interviene el presupuesto de ingresos. Mientras que en la adición y reducción sí interviene el presupuesto de gastos. Si adiciono en el presupuesto de ingresos, tengo que adicionar en el presupuesto de gastos. Si reduzco en el presupuesto de ingresos, tengo que reducir en el presupuesto de gastos. Mientras que los créditos y contracréditos única y exclusivamente se dan en el presupuesto de gastos. Entonces miramos que tenemos un crédito en el rubro de gastos de honorarios, o sea que va a sumar honorarios por 30 millones y va a disminuir un contracrédito compra de equipos. Si miramos en el presupuesto de gastos, buscamos honorarios. Profe, una pregunta. Dígame, Pedro. ¿Ya usted subió ese material a la plataforma? No, Pedro, lo voy a subir hoy. Hoy les voy a subir, y es más, le voy a subir ya este mismo archivo Excel que estamos trabajando. Para que ustedes, bueno, este va en dos partes. Este archivo, que es el primero, para que ustedes, cuando finalicemos enero, ustedes pueden ir adelantando febrero y marzo. Luego procedemos a la otra parte, que es la mayorización y hoja de trabajo. ¿Correcto? Entonces les voy a compartir este que estamos trabajando, se lo voy a compartir igual. ¿Por qué se los comparto igual? Porque aquí ya no tengo... Bueno, igual no. Yo les compartiría quitándole los movimientos de febrero y de marzo, para que ustedes lo trabajen, ¿correcto? Entonces, a más tardar mañana, les estaré compartiendo el material. Porque yo se los comparto en PDF, pero de una vez voy a aprovechar, se los voy a compartir en Excel para que ustedes lo vayan trabajando. Aquí la fórmula, revisen fórmula, añadan fórmula, es lo que interesa. Lo que interesa es que ustedes, los que de pronto hay algunos sí están prácticos en esto, pero los que no, sepan un poquito, más o menos, porque esto es un poquito, esta es la punta del iceberg. Esto en profundidad es más extenso. Ya de pronto los que han tenido oportunidad de trabajar en el sector público o algo, ven que esto es una partecita. Lo demás viene con la práctica, ustedes ya trabajando de pronto en una entidad, ya es más extenso. Esto de pronto, estamos hablando aquí de un municipio muy pequeño. Ya un municipio grande, un municipio capital, ya moverá otras cuentas a mayor. Entonces no se trata ahora de... Buenas noches. De pronto no de bombardearlo con tanta información, sino de coger lo básico para que ustedes tengan una idea, una noción, los que no tienen. Yo sé que de pronto algunos ya tienen otras nociones, a veces han trabajado en una entidad o han visto. Entonces, bueno, si son de apoyo en alguna aclaración, con mucho gusto.
Pero se trata de eso, o sea, de que ustedes manejen, esto lo hace un software. De antemano que esto hay, los software que ustedes quieran, que hace esto automatizado. Claro, está previo a una parametrización que hace el ser humano. Mientras usted contabiliza, automáticamente le ejecuta, le hace, usted contabiliza los ingresos, le ejecuta el ingreso, hace un pago de un gasto, le está ejecutando el gasto, y así, o sea, ya hay muchos programas que hacen esto. De lo que la idea es de que, bueno, el programa lo hace, pero yo quiero hacerlo, esto se llama un sistema, a pesar de que esté en el cel, esto es un sistema. Quiero saber de una manera sistemática cómo es eso que trabaja el sistema. Y cuando me afecta un ingreso acá, me hace la ejecución acá, ¿cómo es eso? Acá más o menos lo vamos a ver en este archivo Excel. O el gasto, cuando afecta el gasto, ustedes también lo van a ver cómo afecta, no todo el gasto, repito, porque vamos a ver que los gastos de depreciación, amortización o ajustes no afectan para nada el presupuesto. Mientras los demás gastos presupuestales sí están amparando y están soportados y soportan, perdón, a la contabilidad. Entonces se puede decir que el 95% o 90% de los movimientos que se hagan contables afectan el presupuesto. Y ese otro 5 o 10% son esa parte que no afecta el presupuesto, como es las depreciaciones, provisiones, amortizaciones, ajustes, de pronto unos ajustes en conciliaciones bancarias, movimientos de bancos, traslado de cuenta que me equivoqué al digitar y era en el banco 1 y yo lo digité en el banco 2. ¿Cómo hago el ajuste? Con otro asiento, haciendo la novedad y colocando que este ingreso es realmente del banco 1 y por error se editó en el banco 2. Es un movimiento netamente contable que no va a afectar para nada al presupuesto, es netamente afecta a la contabilidad. Y van a haber movimientos presupuestales que no afectan la contabilidad, como es el caso este que estamos viendo de las adiciones, reducciones, los créditos, los contracréditos, también cuando ya se haga el cierre presupuestal, las reservas, las cuentas por pagar presupuestal, que entre otras sí podría servir como base las cuentas por pagar para comparar con las cuentas por pagar contables. Pero en sí, básicamente, son algunos movimientos. La apertura del presupuesto inicial, eso no afecta el presupuesto. Anteriormente, sí, antes del 2011 hacia atrás, cuando teníamos las famosas cuentas cero, sí afectaba ese movimiento que usted hacía en el presupuesto de ingreso, en el de gasto, tenía que llevarlo en unas cuentas contables que empezaban por cero. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Eran cuentas del presupuesto, cuenta cero, que eran cuentas contables, pero que se entrelazaban con la parte presupuestal. Era más dispendioso. Acá partimos de que ya una parametrización de un software que usted le dice, no, que cuando me mueva esta cuenta contable, me la acredite porque estoy recibiendo un ingreso, me afecta la ejecución de ingresos. Mientras que en el gasto no hay una parametrización como tal, sino que usted le dice, si este rubro está asociado con esta obligación y usted lo ejecuta de tal manera, haciendo una obligación del compromiso, me ejecute ese presupuesto de gasto en sus diferentes fases. En la fase de la obligación, la cuenta por pagar y el pago. Entonces, retomamos, estamos hablando de estos dos, esta otra para retomar el tema, este crédito y contracrédito. Teníamos los 30 millones que afectaban el presupuesto de honorarios, subiéndolo cuando viene un crédito aumenta y un contracrédito disminuye, entonces vamos en el presupuesto de gasto. No vamos a ir al presupuesto de ingresos, porque ya repito, no afecta para nada ingresos, va a afectar gastos. Entonces buscamos honorarios, a veces se nos pierde por aquí, pero debe estar por aquí. Materiales,
honorarios. Aquí lo tenemos. Y nos vamos atrás donde tenemos ese crédito. Si ahí lo estamos visualizando, estamos viendo un crédito por los 30 millones de pesos en crédito. ¿Por qué decimos que sube? Mire, si usted le aplicamos la fórmula que tenemos ahí, tenemos que el presupuesto inicial era de 40 millones. Le hicimos una adición de 2 millones, serían 42, suma. Menos la reducción, que no tenemos nada, resta, más los créditos que suman, teníamos 42 más 30, 72, menos los contracréditos que restan. El contracrédito resta, aquí está la fórmula aquí queda, nos da una suma de 72 millones para el rubro de honorarios. ¿Qué rubro disminuye? Miramos qué rubro disminuye. Está disminuyendo el rubro de compra de equipo, inmuebles y enseres. Buscamos el rubro de compra de equipo, muebles y enseres. Es el mismo, vamos a ver, este rubro es el 2031-20. 2031-20, ¿qué? 02. Aquí está. Compra de equipo, muebles y enseres. Mire que lo tenemos en un contracrédito. ¿Cuál es el rubro, el rubro inicial? Tenemos 150 millones. No tiene adiciones que sumarían, no tiene reducciones que restarían, no tiene créditos que sumarían, pero sí tiene un contracrédito que resta. Entonces 150 más 0 menos 0 más 0 menos 30 millones, que es la fórmula, nos daría un presupuesto definitivo de 120 millones de pesos. Lo mismo sucede un crédito de 1 millón de pesos para el rubro de viáticos y gastos de viaje. O sea, aquí aumentaría este rubro de viáticos y gastos de viaje con un crédito de 1 millón. Y teníamos un presupuesto inicial de 5 millones, más 0 en adición, los mismos 5 millones, menos 0 en reducciones, los mismos 5 millones, más 1 millón en créditos, ya serían 6 millones, menos 0 en contracrédito, nos queda un presupuesto definitivo de 6 millones de pesos. ¿Cuál es el contracrédito? El contracrédito, aquí no está todavía, pero viene un punto que no se ve ahora, un punto 9, 10, 11 y 12, para que ustedes lo realicen. O 9 y 10, de pronto 2 punticos nada más, ya ustedes lo realizarían un crédito, una adición, un crédito, un contracrédito, para que ustedes lo hagan. ¿Cuál sería el contracrédito que disminuye? Comunicación y transporte. Comunicación y transporte, mire que no tiene el presupuesto inicial es de 2 millones, no tiene adición, serían 2 millones, menos reducción 0, 2 millones, más crédito 0, quedan los mismos 2 millones, menos un contracrédito de 1 millón, 2 millones menos 1 millón, nos queda 1 millón en el presupuesto definitivo. De aquí en adelante, en este presupuesto definitivo, es que vamos a hacer las respectivas ejecuciones. Cuando hagamos el CDP, el CRP, la obligación y el pago. ¿Correcto? Entonces, miremos los movimientos ya contables. Vamos a ver qué movimientos ya aquí hicimos fue esos ajustes presupuestales, ya estaba vaciado el presupuesto inicial, ya hicimos todos estos ajustes presupuestales para obtener el presupuesto definitivo tanto de ingresos como de gastos. Tenemos que verificar una prueba que nos siga equilibrado. Esto ya tiene fórmula. Aquí cuando usted prueba, esta prueba nos dice que nos sigue equilibrado. Está probando. Después de hacer usted todos esos movimientos, miren que crédito y contracrédito es como un comprobante contable, ¿verdad? Sumas iguales. Pero la adición y reducción no son
No va a decir, mire, me tiene que dar igual la reducción a la adición. No, porque recuerden que están trabajando en presupuestos diferentes. En el de gasto contra el de ingreso contra el de gasto. Pero mientras que los créditos y contracréditos, si son en el mismo presupuesto, aquí sí nos tiene que dar sumas iguales. Y al final, la prueba es que esto nos tiene que dar cero. O sea que todavía el presupuesto definitivo tiene que ser de gasto, tiene que ser igual al presupuesto definitivo de ingreso. Y verificamos. Miramos entonces el presupuesto definitivo, ya definitivo de ingresos. Presupuesto inicial, ya el inicio cuadrado. Y presupuesto definitivo está, mire, cuadradito. Lo que sí tenemos que verificar, si vemos que estamos bien, es que las adiciones y las reducciones tienen que ser igual tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos. Mire que en adiciones en el presupuesto de gastos tenemos 74 millones de pesos. Lo mismo tenemos que tener en el de ingreso, perdón. En el de ingreso tenemos 74 millones de pesos. Lo mismo tenemos que tener en el de gastos. Miramos el de gastos y tenemos que en adición tenemos 74. En el de ingreso tenemos que tener 16 millones de pesos en reducciones. Miramos el de gasto y tenemos 16 millones de pesos. Ahí sí también podemos confrontar si de pronto no, que no me cuadra, alguna fórmula que no estaba, que dañé, a veces por error daño la fórmula y no me cuadra. Entonces, yo se los voy a entregar así con fórmula. Si ustedes la dañan o si necesitan adicionar una fórmula, la adicionan. Y ustedes con esto están en capacidad de verificar cómo es todo el proceso, toda esa trazabilidad que está haciendo esta hoja de Excel para obtener la información y de una manera una herramienta. Supongamos que no tenemos más herramienta en este municipio, no tenemos software, sino sería una herramienta de nosotros llevar un control tanto del presupuesto como de la contabilidad. Sería una herramienta útil que en muchos años atrás, estamos hablando de 15 años o 18 años atrás, era la forma como muchos municipios desarrollaban su parte contable, al no existir un software. Luego ya los ingenieros de sistemas, con conocimientos en contabilidad, fueron o preguntando también a un contador, asesorándose, fueron mejorando esta situación y economistas. Esto fue un trabajo de muchos profesionales, ingenieros de sistemas, ingenieros gráficos, economistas, contadores, administradores de empresas, todo eso que manejaban la parte pública para que un software tomara toda esa información y la plasmaran. Ya hay diferentes software. Ustedes los compran en el mercado, incluso en arrendamiento. No necesita usted comprarlos, sino que los arrienda por un tiempo y ellos en el contrato le guardan información, le hacen todo y le tienen actualizado todo. Que salió algo nuevo, ellos automáticamente, la ventaja de tenerlo en arrendamiento es que ellos se lo actualizan. Ah, no, que mire que necesito nómina electrónica, se lo actualizan. Que necesito factura electrónica, aunque los municipios no facturan, pero vamos a suponer que sea una entidad, una empresa industrial y comercial, el Estado sí necesitaría facturar electrónicamente. Entonces, todos esos cambios automáticamente sería un beneficio. Vamos, entonces, miramos la parte de la contabilidad, cómo la vamos a desarrollar. Son punto por punto, lo vamos haciendo paso a paso. Cualquiera pregunta, inmediatamente la hacen. Tenemos que es las convenciones, nos dice el ejercicio de las convenciones que NR es no responsable. RC, que era el régimen común, todavía es responsable. ERC-GC es régimen común, gran contribuyente. ERC-GCA, régimen común, gran contribuyente, autorretenedor. REP, entidad pública. Y una entidad SAL, SAL, es sin ánimo de lucro.
Entonces, esto para tener en cuenta, ¿para qué nos sirve esto? Para el cuadrito que ya recuerden que ya lo tienen ustedes descargadito, impreso, que es la base para yo determinar si le hago o no le hago retención a ese proveedor. Y mire que ya hicimos unos talleres de retención, y ustedes tienen un trabajo también sobre el tema. Ya de acuerdo a la responsabilidad de ese proveedor, ya yo le hago o no le hago ciertas retenciones, de acuerdo a las responsabilidades que me está dando el proveedor. Y miren que esto lo van a ver ustedes en toda su vida profesional, en todas las asignaturas. Si están viendo retención de IVA, retención en la fuente, que contabilidad 3, contabilidad 2, ustedes van a tocar siempre ese tema de retención del IVA. Siempre lo van a estar tocando. Y es bueno ahora que lo toquen en esta parte. Y miren que la entidad pública no se aleja de, solo porque tiene una característica especial de que le otorga la ley, le puede hacer retenciones y la podemos mirar, yo la miro así como si fuera una entidad especial, una entidad pública especial del Estado, como son una alcaldía. Mire todas las connotaciones que tiene a los grandes contribuyentes, pero le respeta también algunas categorías del gran contribuyente para no hacerle retención de retefuente o de IVA, o una categoría de una SAL, una sin ánimo de lucro, o de una cooperativa. Aquí no las colocamos, las cooperativas se asimilan a la SAL porque son entidades de régimen especial y no le aplicaríamos retención, pero si me facturan IVA, sí le aplicaría retención de IVA. Entonces, la entidad pública entrega su presupuesto de ingresos y de gastos ya liquidado con los respectivos ajustes presupuestales, que fue lo que hicimos, como es adición, reducción, créditos, aquí hay un error, una R, créditos y contracréditos, tanto para el presupuesto de gastos, así como también para el presupuesto de ingresos. Entonces, esa fue la información que ya tenemos. Eso se puede decir que se hizo en enero. No quiere decir que en el mes de febrero puede haber dos transacciones de crédito contra crédito, adición y reducción, para que ustedes lo plasmen aquí en el taller. Listo. Seguimos. Entonces nos dice, ya sabemos, tenemos el conocimiento de la entidad. Nos dice que en enero 6 recibe ingresos de los contribuyentes así. Impuesto predial, 560.454.000. Industria y comercio, 489.560.000. Avisos y tableros, el 15% de la industria y comercio. Le aplicamos el 15% a 489.560 y nos da 73.434.000. Circulación y tránsito, 89.564.000. Estos dineros son consignados directamente por el contribuyente en la cuenta corriente municipal del Banco Popular. Listo, ya tenemos la información, procedemos. Hacemos el registro contable de los ingresos a una cuenta 130507. Recuerden que ya en un taller que hicimos hacíamos esta clase de registros, que es impuesto predial por los 560.454.000. Registramos en una cuenta por cobrar porque estamos causando el industria y comercio por 489.560.000. Avisos y tableros por 73.434.000. Impuesto de circulación y tránsito por 89 millones. Todos en el débito en la cuenta 1305. Y 07 para predial, 08 para industria y comercio, 21 para avisos y tableros y 59 para circulación y tránsito. Y la contrapartida, la cuenta del ingreso, una cuenta 41 del ingreso. La 410507, impuesto predial por los 560 millones.
la 410508, impuesto de industria y comercio, los 489 millones. Y la 410521, avisos y tableros, los 89.564. Listo. Con eso tenemos ya una partida doble. Tenemos sumas iguales de la partida doble con este registro. Si parametrizamos esto aquí ahora mismo no nos afectaría todavía el presupuesto de ingreso. El presupuesto de ingreso no nos afectaría. Si esto nos estaría afectando la contabilidad. Miren que estamos registrando un ingreso contable. ¿Cuándo nos afectaría el presupuesto? Cuando esta 1305 yo le diga al sistema o tenga pendiente que solamente cuando me acredita, o sea, cuando me paguen la 130507, me ejecute el presupuesto de ingreso. En este caso, hacemos el siguiente. Viene que todos los dineros fueron consignados inmediatamente. Todos los dineros fueron consignados inmediatamente. Entonces, a bancos entra la 111005. Aquí por efecto didáctico, se hizo por separado como para llevar un control del predial, del industria y comercio, de avisos y tableros, de circulación y tránsito, por los 1.213.012.000 contra la cuenta 130507 que habíamos causado. Mira que aquí la tenemos una cuenta por cobrar. Acá ya la acreditamos para desaparecer esa cuenta. Eso aquí porque lo están pagando en su totalidad. Pero si yo causo 1.000 millones y solamente me pagan 500, me quedarían todavía en esa 13 por ejecutar los 500. Por descargar 500. Más no por ejecutar porque no me han ingresado realmente, me ingresaron realmente 500. Pongo el ejemplo, si en este impuesto predial yo hubiese registrado 1.000 millones de pesos, pero solamente me cancelaron el 50%, yo en mi asiento hacía a bancos 500 millones y a la 130507 500 millones. Esos 500 millones que me ingresaron eran los que voy a ejecutar en el presupuesto de ingreso, más no los 1.000 que registré acá, porque acá podía registrar 130507 1.000 millones contra la 410507 1.000 millones, pero eso es contable. Entonces tengo que 500 millones que no he recibido, que no me lo han cancelado y por ende tampoco puedo ejecutar el presupuesto de ingresos. Si no lo he recibido, no lo puedo ejecutar tampoco. Listo, entonces ahora ya tenemos, si ya digo que esto me ejecuta el presupuesto de ingresos, nos vamos entonces al presupuesto de ingresos a ejecutar cada uno de estos rubros. Nos vamos al presupuesto de ingresos y ya salimos de la parte de adiciones, reducciones. Ya estamos acá en el presupuesto definitivo y decimos que predial recaudo por el mes de enero. 560.454.000, que fue lo que se recaudó allá. Por impuesto de circulación y tránsito, 89.564.000, que fue lo que se registró en nuestra contabilidad, 89.554.000. Que por industria y comercio, 489.560.000, que es exactamente lo que registramos en la contabilidad que nos pagaron descargando la 130508 en el impuesto de industria y comercio, 489.560.000. Y por último, que avisos y tableros fue por 73.434.000. Si miramos en nuestra contabilidad, avisos y tableros fue por 73.434.000. Ese en el mes de enero. Cuando ustedes estén haciendo febrero,
cualquier rubro que les salga lo tendrán que ejecutar en febrero. Cuando estén haciendo marzo, lo tendrán que ejecutar en marzo. El total recaudo acumulado, la sumatoria de enero más febrero más marzo. En este caso, como febrero y marzo es 0, el acumulado va a ser el mismo de enero. Cuando se empieza a mover aquí febrero y marzo, ya tiene la fórmula aquí, les va a alimentar ese mes. Vamos a suponer un ejemplo, que en el mes de febrero, 200 millones de pesos. Un momento, que ahora esto como que se... ¿Qué pasó aquí? No quiere escribir. Vamos a ver, que se bloqueó un poquito aquí. Está un poquito bloqueado. Dejé de compartir, voy a dejar de compartir para desbloquear un momento. Bueno. Ok, entonces les decía que vamos a suponer que en febrero se muevan 200 millones de pesos. En febrero se muevan 200 millones de pesos. A 20, vamos a poner otro cerito. Automáticamente tienen un acumulado, tienen 480, estamos hablando de industria y comercio. 489 más 200 millones que ustedes muevan, automáticamente la fórmula. Y si en marzo mueven 100 millones, tendrían 789 millones de pesos. De eso se trata el ejercicio. Miren que entonces ya tenemos aquí el recaudo entonces del mes de enero, hasta que es por donde vamos. ¿Cuánto es el total de recaudo? Tiene 489, 74, 560. Listo, eso es el recaudo. Y el total ejecutado hasta ahora es el mismo recaudo, es el total ejecutado. ¿Cuánto se ha ejecutado a enero por predial unificado? Se ha ejecutado 560.454.000. ¿Cuál es el saldo por ejecutar? El saldo por ejecutar, aquí está la fórmula, es el presupuesto definitivo. ¿Cuál es el presupuesto definitivo? Que son 1.096 millones menos el total ejecutado, 560, para un total de saldo por ejecutar de 536 millones de pesos. Y la fórmula que aquí están ya para el cálculo de ejecución que lleva ese presupuesto. Ya decíamos que la fórmula, ¿cuál toma usted? Toma el total, va a tomar
N11, que es el menor valor, 560 millones, que es el total ejecutado, y lo va a dividir entre el presupuesto definitivo. Hoy tenemos problemas con el Excel, se está bloqueando. Vamos a compartir nuevamente. Listo, ahí lo están viendo, ¿cierto? A ver, esperen, no sé. La ejecución, entonces decían porcentaje de ejecución, es tomar el total ejecutado y dividirlo entre el presupuesto definitivo. Y le va a dar el porcentaje. Si no da, lo multiplican por 100. Para que le dé, si no tiene el símbolo porcentaje, pero ya en el Excel tiene el símbolo porcentaje, no tienen que multiplicarlo por 100. Y automáticamente le da el porcentaje. Entonces, el total ejecutado entre el presupuesto definitivo le va a dar el porcentaje de ejecución. Mire que aquí en predial está diciendo que se ha ejecutado un 51.09%, mientras que impuesto de circulación y tránsito se ha ejecutado en un 13.78%. Y que industria y comercio se ha ejecutado en un 61%. Mire que son datos que usted puede dar, son datos estadísticos. A enero, imagínense, casi en el mes de enero se ejecutó ya el presupuesto de industria y comercio en un 61%. Eso es algo bueno. Y acá el de predial casi en el mes de enero se recaudó más del 50% del recaudo total que se debería en el año. Entonces son estadísticas buenas, prometedoras. Ok. Eso en cuanto mire que automáticamente afectó el presupuesto de ingreso. Seguimos con el mes de enero. El punto 2 nos dice que en enero 7 se causan servicios públicos de energía a Fiña, para la cual se pide el respectivo CDP 001, CRP, sabemos que CDP es certificado de disponibilidad presupuestal y CRP es certificado de registro presupuestal 001, obligación, que es la parte ya contable. Esa obligación es la que une la contabilidad con el presupuesto. Y el pago también tiene relación entre contabilidad, tesorería y presupuesto, para efecto de llevar un control de esa ejecución. Obligación. Miren que estamos diciendo que se causa, y si hay un egreso, porque si de pronto hay un ejercicio que diga se causa nada más, pero no hay egreso en ninguna parte, quiere decir que nada más se causaron. Aquí se causaron y se pagaron, porque tengo el banco que se giró, pero si a mí no me dan banco, solamente está la obligación, ya sé que solamente se causó hasta ahí, o se causó la cuenta, pero no se canceló, no se pagó. Entonces tenemos presupuesto de gastos, nos dice aquí, nos trae la información que es del rubro 2031-20-203 servicios públicos por 2.565.000.
Vamos a hacer la parte contable, después vemos esta cómo afecta la parte presupuestal. Disculpe. Entonces tenemos causamos los servicios públicos que van a la cuenta 511117, servicios públicos por 2.565.000, contra la cuenta por pagar 249051, servicios públicos, crédito. Hasta aquí esta operación afecta el presupuesto en la obligación y en la expedición del CDP y en la expedición del CRP y la obligación, estos tres pasos. Entonces nos vamos, antes del pago, vamos a irnos al presupuesto de gastos. Esta vez, mire que allá no hablaban de ingreso, ahora aquí estamos deshaciendo un gasto. Esta vez vamos a irnos al presupuesto de gastos y buscamos el rubro servicios públicos. Vamos al presupuesto de gastos. Aquí tenemos el rubro servicios públicos. Miren que tenía un presupuesto inicial de 25 millones. No tuvo adición, ni reducción, ni crédito, ni contracréditos. Permanece los mismos presupuestos definitivos de 25 millones de pesos. Entonces nos hablan allá que se expidió un CDP. Miren que en la parte contable la observamos. Aquí nos está diciendo, mire, el rubro, le está diciendo cuál es el rubro y le está diciendo cuál es el valor que se ejecutó, de tanto de ese CDP como de ese CRP. Entonces tenemos en el CDP de enero 2.565.000. Febrero todavía no vamos por ahí. Entonces, si en febrero, en marzo hay CDP que se piden CDP, se llevarían ahí. Esos CDP se llevarían ahí. Acumulados de CDP. Sería el acumulado de enero más febrero más marzo. Ah, no, y si ya voy por mayo, entonces usted tendría que abrir otra columna ahí. Abril, mayo, si voy por junio, otra columna. Y cuando ya termine, si fuera manual, tendría que abrir aquí 12 columnas para llevar de enero a diciembre esa información de CDP y todo, para llevarle más o menos un control. En este caso estamos hablando de un solo trimestre, 3 meses, los 3 primeros meses del año. Entonces estaría sumando, ya te cambiaría la fórmula, claro está, tendría que cambiar la fórmula y sumándole los meses que vayan apareciendo. Como no tenemos todavía febrero ni marzo, hasta ahora el acumulado de CDP es de 2.565.000. Saldo del CDP, 0. Saldo del CDP, 0. ¿Sí me están viendo ya todos? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Saldo del CDP, ahora bueno, ¿y por qué 0? Si tengo un acumulado de 2.565.000. Es 0 porque ya expedí un CRP. Ahora vamos a ver que esta afecta. Si expido un CRP, ya tengo que llevar un control de ese CDP. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo expedir un solo CDP, vamos a suponer por 10 millones de pesos, para amparar viáticos de 10 personas de 1 millón de pesos. Entonces, vamos a que una persona, yo expedí CDP por 10 millones y expedí 9 registros presupuestales por 1 millón, pero no expedí el décimo porque esa persona en última instancia se enfermó, tuvo una calamidad o algo, no pudo viajar, y dijo, no, yo no voy a viajar.
Ya yo he hecho el CDP. Entonces solamente hice 9 registros. Luego ese CDP me va a quedar con un saldo de 1 millón de pesos, porque no los utilicé. No utilicé todos los 10 millones, sino 9 millones. En este caso aquí está 0 porque estoy utilizando todo el CRP. Y mire aquí. Entonces, saldo del presupuesto, ¿cuánto es? Saldo del presupuesto es el presupuesto definitivo, aquí tenemos la fórmula, menos los acumulados de CDP. Nos daría 22.435.000. Nos dice ahí que también se pidió CRP, un certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Por cuánto? Por los mismos 2.565.000. ¿Correcto? Entonces, en el ejemplo hipotético, vamos a suponer que pedimos el CDP por 2.565.000, pero el CDP por 2.565.000. Pero el registro en última, no, mire, ve que nos equivocamos, hágalo por 2.500.000. Hágalo por 2.500.000. Vamos a cambiar aquí un momentico, cambiando la fórmula. Mejor no voy a cambiar la fórmula. Bueno, sí, después le digo borrar. Le digo que 2.500.000. 25 millones me pasé. 2.500.000. Miren que automáticamente, mire, aquí llevo el control. El acumulado del CDP es el mismo. Pero el saldo del CDP ya es 65 porque no ejecuté todo el CDP por los 2.565.000, sino por 2.500.000. Miren que quedan con 65. ¿Qué pasa con esos 65? Se hace una liquidación de CDP y al liquidarlo vuelve a su rubro original. O sea, ese rubro original, ¿quién es? Servicio público. Si yo liquido ese CDP, ya lo liquido porque ya no va a haber más, si fue lo que pasó, lo liquido 65.000 pesos. Esos 65.000 pesos irían a aumentar nuevamente el presupuesto de servicios públicos que tenía ahí. Listo, pero entonces voy a poner como estaba mi ejercicio. 2.565.000 se ejecutó todo el CRP. Lo mismo pasa, tendría que sumar los CRP de febrero y de marzo para que me dé los acumulados de CRP. Eso es acumulado de la ejecución. En este momento, ¿cuánto es el acumulado de CRP? Los mismos 2.565.000, porque ni en febrero ni en marzo tengo todavía acumulados de CRP. Listo. El saldo del CRP, ¿por qué es 0? Porque también esto lo alimenta la ejecución. ¿Cuál es la ejecución? El comprobante que hicimos en enero. Este comprobante se llama ejecución. Ejecuté. Esto lo causé. Entonces ya tengo una obligación. Por ende, lo ejecuto acá en obligaciones de enero. ¿Cuánto fueron las obligaciones de enero? 2.565.000. Caso hipotético, no contabilicé los 2.565.000, sino que contabilicé 2.400.000. Miren, automáticamente me dice que el saldo del CRP, no lo ejecuté todo, es de 165.000 pesos. Lo mismo sucede, si al final no se hace nada, tengo que liquidar esos 165 para que al final, cuando ya vaya a liquidar definitivamente el presupuesto, no me vaya a quedar eso como una reserva presupuestal. O sea, que fue que la persona no ejecutó, entonces ahí sí tengo que guardarle esa reserva para ejecutar el presupuesto de reservas para la siguiente vigencia. En este caso, elevando control, mire que fueron 2.400.000, automáticamente me queda. Volvemos a nuestra información original, es 2.565.000, saldo del CRP, 0 porque se hizo toda la obligación.
Lo mismo, obligación de febrero no hay, obligaciones de marzo no hay. Nos da un total de obligaciones, acumulado de obligación de 2.565.000. Hasta ahí vamos. Hasta ahí la parte que hicimos aquí en la contabilidad de enero, aquí los CDP, CRP y la obligación. Nos falta ahora el pago, que es el segundo, para el punto 2, del punto 2, pago del servicio público. Descargamos la 249051 que estaba a crédito, la debitamos para que quede en cero, ya no es una cuenta por pagar. Y acreditamos el banco por donde pagamos, por los 2.565.000. Y listo, sumas iguales. ¿Sí afecta el presupuesto? Claro, ahora nos vamos al presupuesto de gastos nuevamente. El presupuesto de gastos nuevamente. Y seguimos. ¿Cuánto fue la obligación? Ya la tenemos, pero ahora tenemos un pago. Saldo de la obligación 0, ¿por qué? Porque ya tenemos un pago de enero. También cuando tengamos pago de febrero o pagos de marzo, lo vamos acumulando ahí. Entonces tenemos un saldo de obligación, ¿por qué es 0? Porque lo pagué totalmente. Pero, suponiendo, no pagué, si no pagué fue 2.400.000. Míreme que me queda un saldo de obligación de 165.000 pesos por pagar. ¿Qué pasa ahí? Eso queda en una cuenta por pagar. Y si a final de 31 de diciembre, cuando se haga el cierre, es verdad que le debo esa cuenta. Tengo que depurar si es verdad o es que fue que me hizo un descuento y yo no lo contabilicé, porque se puede dar caso de que fue que me hicieron un descuento y no lo contabilicé, entonces tengo que hacer esos respectivos ajustes para que esa cuenta no me quede ahí. Y acá me generaría una cuenta por pagar presupuestal. Una cuenta por pagar presupuestal por 165 en el evento que es verdadero que debo esa cantidad en el evento. Pero si en el evento es que fue por un descuento, un ajuste, una mala digitación, tengo que también hacer el asiento para depurar esa información y no me cargue el presupuesto con una mala información, llevándome una cuenta por pagar que no es real. En este caso, si se pagó todo, y miren que los saldos de obligación es 0. Acumulado pagado, la sumatoria de enero, febrero y marzo, en este caso febrero y marzo es 0, nos da 2.565.000. Listo. Ahí nos viene lo que estaba diciendo la hora anteriormente. Cuentas por pagar, saldo de las obligaciones, que en este caso, si yo no lo pago todo, si no lo pago todo en el caso que les hice hipotético, que le voy a colocar son 2.400.000, mire que automáticamente me sale en cuentas por pagar, este que estamos viendo aquí, cuentas por pagar, me sale que tengo una obligación por pagar de 165.000 pesos. De 165.000 pesos. Reservas. Las reservas nacen de los saldos de los CRP. Lo que le decía ya anteriormente, que si no ejecuto todo el CRP, me va a quedar un saldo para reserva. Y el saldo para ejecutar, ven, corrijo esto aquí. El saldo por ejecutar sale de restar. Mire que tenemos aquí el presupuesto definitivo menos, vamos a buscarlo aquí,
menos el acumulado de CDP. Tenemos el presupuesto definitivo, que es I-115, menos el acumulado de CDP, que viene siendo M-115, este acumulado que tenemos aquí. El porcentaje de ejecución, en este caso el porcentaje de ejecución es 115, que es el total de ejecutado de CDP. Vamos a buscarlo aquí. Buscamos la fórmula S115, busquemos S115. S115 viene el acumulado de CRP entre I115. ¿Quién es I115? El presupuesto entre I115. ¿Dónde está 115? Se me perdió. Está por acá. Entre presupuesto definitivo y 115. Nos va a dar el porcentaje de ejecución. Ahí están las fórmulas, ustedes las revisan. Pero todas creo que estén. Si falta alguna, pues la peguen. Esto va a quedar así, ya digo, ya le sirve de revisión. Si hay encuentra alguna fórmula errada o algo, ustedes ya lo sirven. Hasta aquí, a ver, en este punto, alguna pregunta, algo que quieran, no entendieron. Avanzamos, mira que avanzamos, estamos en el segundo punto y lo avanzamos paso por paso. La parte contable y la parte presupuestal, cómo se entrelaza. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente punto, al punto número 3. El punto número 3 nos dice, miren que aquí, miren lo bonito de esto, de cómo usted la parte contable y todo, cómo se entrelaza después en la parte presupuestal. Eso es esa trazabilidad que se da para poder determinar eso. Un momento aquí, ¿qué está pasando aquí? En un momento me cambio aquí de... Un momento. Nos dice el punto 3 que en enero 7 cancela honorario por asesoría a la abogada especialista administrativa Luisa García Castañeda, no responsable con cédula tal y tal. Estas cédulas son hipotéticas. Se expiden los respectivos CDP 002, CRP 002, obligación 200.002, se cancela con cheque 300.001 del Banco Popular y se hacen las respectivas retefuente del 10%. ¿Retefuente de qué? Del 7 por mil del ICA, del 1% de estampilla pro hospital, dice que tiene establecimiento de comercio,
y cálculo de retenciones por la suma de 9.800.000. Entonces, ¿cuál es el valor de la operación? Si tenemos que hacer las otras estampillas y hacer los cálculos. Ya aquí nos dieron el ejercicio prácticamente resuelto. Me está diciendo que eso, mire que no hacemos retención de IVA porque es un no responsable. Entonces miremos la parte presupuestal, nos están diciendo que en la operación donde está afectando esta parte que está afectando al CDP, esta es la parte que está afectando el CDP y está afectando el CRP. En el rubro de honorario por 9.800.000 de gastos. Listo. Antes de contabilizar, tenemos que hacer los respectivos cálculos de las retenciones. Tenemos que 9.800.000, como no es responsable, no hay IVA. Va a ser la retención a 9.800.000. Retefuente, 10%, 980.000. Mire que esta retención por honorario, la persona cuando aporta, si aporta la carta de que quiere cogerse el artículo 383, tendríamos que aplicarle la tabla. Pero en este caso no, se le aplica el 10%, serían 980.000. Unisucre el 1.5 de la base de 9.800, 147, Proelectrificación Rural el 0.5, retención de ICA del 7 por 1000 de 9.868.600 y estampilla per hospital del 1% de 9.800.000 de 98.000. Retención de IVA no hay porque es no responsable y no nos está generando un IVA para hacerle, no nos está generando un IVA para hacerle retención. Listo. Contabilizamos. En la 51.11.79 honorario, los 9.800.000 débito en el gasto. Esta cuenta 51.11 es el gasto. Contabilizamos la retención en la 24.3603, retención por honorarios, 980.000. La retención de ICA en la 24.3627, 68.600. Y las estampillas en la 24.0722 con sus respectivos auxiliares. La de Prohospital, Unisucre y Proelectrificación Rural. Sumas iguales, sumas iguales. Hasta aquí una primera parte, ¿cierto? Hicimos la parte, todo. Veamos entonces. Bueno, terminemos todo, terminemos el ejercicio. Ya la parte del pago sería honorarios en la 24.90.54, que estaba a crédito, la debito, ya no los debo, y acredito el banco, que es por donde dice el pago. Recordemos que no hacemos 4 por 1000 porque las entidades públicas de este nivel, tanto de nivel central como territorial, están exoneradas de ese 4 por 1000. La misma norma establece que estas entidades no pagarán el 4 por 1000 en sus transacciones. Sí, porque el gobierno serían dinero del mismo gobierno, de un bolsillo, como quien dice, del bolsillo izquierdo para el bolsillo derecho. Lo que sería que inflaría la información y no sería real. Entonces a las entidades públicas de este orden no se les cobraría 4 por 1000. Listo, esta es la parte contable. Entonces aquí tenemos donde nos afectó el CDP, el CRP, la obligación y el pago. Nos vamos al gasto y buscamos el rubro de honorarios en el gasto. Buscamos el rubro de honorario, aquí lo tenemos en el gasto. En el rubro de gasto
tenemos que partimos de un presupuesto definitivo de gastos de 72 millones de pesos en honorarios. Y el CDP, y aquí vamos de una manera más porque ya sabemos de qué estamos hablando, el CDP fue girado por 9.800.000. Listo, todavía no vamos por febrero, no hay CDP de febrero de honorarios, ni de marzo, para un total acumulado de CDP de 9.800.000. Ese es el total acumulado de CDP, 9.800.000. Nos dicen que, ¿cuál es el saldo del presupuesto? 62.200.000. CRP, se pidieron CRP en enero por 9.800.000. CRP de enero. CRP, certificado de registro presupuestal. En febrero no hay, en marzo no hay, acumulado de CRP 9.800.000. Saldo del CRP 0 porque hicimos una obligación en enero, una obligación de compromiso que fue cuando causamos de 9.800.000. Y miren que aquí algo que de pronto vemos, ¿qué registramos aquí? Aquí registramos el valor bruto antes de deducciones. Y si tiene IVA sería el valor con IVA. No voy a registrar el valor después de deducciones. Registro el valor del gasto antes de deducciones. Antes de hacer las respectivas deducciones. ¿Y qué se tiene con las retenciones y eso? En otros programas y software a veces le dicen lo contrario. Registra la obligación por el valor. Entonces hace una obligación por el saldo, o sea, lo que hicimos aquí. Otro programa cogería y registraría obligación por 8.457.000. Y haría una serie de control aquí para estampilla. O sea, estaríamos viendo esto cuando usted pagaría. Pero es como que eso, bueno, si lo hace un software sería maravilloso. Pero de forma manual es mejor ejecutarlo inmediatamente y eso está bien. Si eso, los demás retenciones ya son sin que no afectan el presupuesto cuando las pague. Miren, que voy a pagar la retención a la fuente. Esa es una cuenta que no me va a afectar el presupuesto. ¿Por qué? Porque yo no tengo un rubro de pago de retención en la fuente. ¿Y cómo lo hago entonces? Sin afectación presupuestal, pero sí con afectación contable. Porque en realidad fue un dinero que retuve, que no pagué y ahora lo estoy transfiriendo a la administración de impuestos, pagándose. Por esa sencilla razón. Entonces ejecutamos todo por los 9.800.000 sin ningún descuento. Esa es toda la ejecución de rubro. No hay obligación en febrero, no hay obligación en marzo. El acumulado de las obligaciones es igual a 9.800.000. Saldo de la obligación es 0. ¿Por qué? Porque se pagó en su totalidad en enero. Miren, si volvemos aquí a enero, vemos que el pago fue total. 8.457.400. Que por X motivo le hicimos un abono de 7 millones. Ahí sí nos afectaría entonces este saldo. Ya no quedaría saldo de la obligación en 0, sino no quedaría una obligación de 1 millón y pico que no se pagó. Pagos en febrero no tenemos, pagos en marzo no tenemos. Total saldos acumulados serían 9.800.000. ¿Saldo acumulado de quién? Saldo acumulado de los pagos. No generamos cuentas por pagar porque todo se ejecutó. De la obligación, todo se pagó. Y reserva, no queda ninguna reserva porque todos los CRP, el CRP que se ejecutó, que se acumuló, también se utilizó en la obligación y lo descargó.
El saldo, ya decíamos que entonces tomamos el total de los acumulados de CDP y se lo restamos al presupuesto definitivo y nos da el saldo. Y el porcentaje, el total de recaudo, ese 93, que es el total de los recaudos del CRP, de ejecutado en CRP, dividido entre el presupuesto definitivo. Nos daría el porcentaje. Vamos, parte 3 de nuestro taller. Miren que hicimos todo, hicimos el CDP, hicimos la causación e hicimos el pago también, hicimos el pago. Vamos ahora al punto 4 de nuestro ejercicio de enero. El ejercicio 4, ¿qué nos dice? Nos dice que en enero 8 recibe transferencia de la nación del Sistema General de Participación en una cuenta especial del Banco Popular. Según documento COMPES, que es el que da las directrices de ese 010 de 2021, ese documento dice cómo está la directriz de ese dinero que van a enviar. Nos dice que para agua potable va a estar un 62.5% y que para deporte un 37.5%, o sea, la diferencia del 100%. La sumatoria de los 62.5 y 37.5 nos da el 100% de ese valor que se va a ejecutar. Entonces tenemos agua potable. ¿Cuánto nos envía? Nos está diciendo que nos está enviando 800 millones. Valor de la operación 800. 800 millones por el 62.5 nos dice que 500 millones serían para agua potable, que es el rubro que ya tenemos en el Sistema General de Participación, ahora lo vemos, y que para deporte el 37.5, o sea, 300 millones, que está en el rubro 124002314 de deporte, en el gasto, y lo miramos, ya ese rubro lo tenemos en el gasto. Vamos a ver el total acumulado de gasto. Presupuesto definitivo de ese rubro. Nos dice que es el rubro 1240-02311. 1240. Vamos a ver. Lo veo por aquí lo veo, por aquí debe estar, aquí está. Vamos a ver porque yo dije ese rubro, entonces ese rubro está errado aquí, vamos a ver qué pasa. Ah, perdón. Yo mismo estoy viendo el de gasto, este rubro es de ingreso. Mire que estamos haciendo un ingreso. Este rubro es de ingreso porque es una transferencia que estamos recibiendo de la nación. Entonces lo vamos a mirar en el rubro de ingresos. Es el 1240, aquí sí tenemos el rubro 1240-002-311 y 1240-002-314. Agua potable y deporte. ¿Cómo lo tiene presupuestado? Lo tiene presupuestado en el presupuesto definitivo por 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. ¿Cuál es el recaudo de enero? Porque se está ejecutando es 500 y 300, o sea, se está ejecutando el 100%.
acumulados, total ejecutado, saldo por ejecutar, vea 0, y porcentaje de ejecución, el 100% de ese rubro de ingreso. Ejecutamos todo eso que nos venía, esos 500 y 300 millones que venían para agua potable y para deporte, lo ejecutamos y nos queda un 100% en el rubro de ingreso. Y miren que aquí el rubro era 1,24003, no era de gasto, sino de ingreso, que aquí no lo decía. La contabilización, lo causo, ¿cierto? Para que se pueda después, para poderla ejecutar. Lo causo a esta 133705, Sistema General de Participación, 800 millones, contra la 44, y mira aquí ya cambia de, no es 41, sino 4408, transferencias de ingresos, participación para propósito general, 800 millones. Miren que yo lo contabilicé junto. Y presupuestamente, pero lo puedo contabilizar también si quiero por separado, para si quiere bajo control. Yo lo contabilicé junto, pero presupuestalmente sí lo desgregué como me vino, como me decía el documento COMPES. Correcto. Aquí es el recibo del ingreso. Se recibe el ingreso. Se recibe el recibo del ingreso. Llevamos al banco los 800 millones débito y acreditamos la 133705 por los 800 millones de pesos, que es donde nos va a afectar el presupuesto de ingresos. Nos va a afectar el presupuesto de ingresos, que es el presupuesto que ya ejecutamos acá, que se ejecutó, miren, total ejecutado de enero, los 500 y los 300, se ejecutó el 100%, en el porcentaje de ejecución 100%, porque saldo por ejecutar 0. Ese rubro se ejecutó 100%. Correcto. Seguimos. En enero 9, dice que registra anticipo del 20% a la empresa constructora Consorcio Vía La J, que es responsable con tal y tal para la construcción de escenario deportivo, contrato de obra número LP 001-2021. Se despiden los respectivos CDP 003, CRP 003, obligación 200-003 y se cancela con cheque 300-003. El Banco Popular, de la cuenta tal y tal, tarifa de industria y comercio del 10 por 1000 y demás retenciones pertinentes para la operación. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí ahora es, primero, hacer el cálculo de las retenciones pertinentes, ¿cierto? Con la información que nos está dando acá. Nos está diciendo que es un anticipo del 20%. ¿Cuánto es el valor del contrato? Miren, esta información está dada aquí. Dice que el valor del contrato son 100 millones de pesos. ¿Cierto? De ese rubro de mantenimiento y construcción de escenarios deportivos del gasto. Nos dice que 100 millones de pesos. El 20% de 100 millones de pesos son 20 millones de pesos. Ese sería el anticipo que le estoy entregando a ese contratista. 20 millones de pesos. En los anticipos, ya dijimos, no hacemos ninguna clase de retención, ¿cierto? A excepción de ¿cuál? A la excepción de los contratos de obra. A excepción de los contratos de obra pública, se haría la retención de la ley 418.
como es anticipo, no hacemos ninguna retención, pero sí hacemos esa retención de la ley 418. ¿Cuál es la base? Ya tenemos claro, entonces, ¿por qué no hacemos ninguna retención aquí? Porque es un anticipo. Pero como es contrato de obra, sí le hacemos la retención de la ley 418 del 97. Le aplicamos el 5% a 20 millones y nos da un total de 1 millón de pesos. Entonces, este es un registro sencillo. Llevamos anticipo de bienes y servicios, los 20 millones débito. Acreditamos la 240702, impuestos ley 418, 1 millón. Y al proveedor le registramos en la 240101, le registramos 19 millones de pesos. Un momento, decía un momento. Aló. Bueno. Entonces tenemos que la ley 418 es 1 millón de pesos y contabilizamos 19 millones en el proveedor, en el pago que se le debe, 19 millones de pesos. El pago lo llevo a la 240101, los 19 millones de pesos contra el banco, 19 millones de pesos. Esta sería la parte contable. La parte presupuestal, a pesar de que es un anticipo, sí me va a afectar ese rubro. Sí me va a afectar ese rubro. Ejecuto esa parte que le di de anticipo. Voy al presupuesto de gastos y buscamos el rubro mantenimiento y construcción de escenarios deportivos. Mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, que tiene un presupuesto definitivo de 100 millones de pesos. Mire que nos hizo un CDP, el CDP lo hicieron por 100 millones de pesos porque por ese valor está el contrato, no lo voy a hacer por 20 el CDP, y después cuando haga el otro 20 no hago el contrato enseguida, el CDP por 100 millones y el CRP por 100 millones de pesos. Y de ahí viene la ejecución. Entonces el CDP de enero 100 millones, no hay de febrero, total acumulado CDP 100 millones, o sea que ese saldo ya de este es cero. Total acumulado 100 millones y saldo del CDP cero porque lo estoy ejecutando todo en el registro. Saldo presupuestal, o sea, saldo de ese rubro, cero. Tenía 100 millones y expedí un certificado por un CDP por 100 millones, me queda cero. Hice un CRP de 100 millones de pesos. Por eso me queda el CDP en cero. Acumulado no hay en febrero, no hay en marzo, tengo un acumulado de CRP de 100 millones de pesos. Y el saldo del CRP, mire que tengo acumulado de CRP, era de 100, ¿cierto? ¿Y cuál es el saldo del CRP? De 80. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una obligación no por 100, sino que miren la obligación que estoy haciendo en la contabilidad, en el registro, es por 20. Por lo tanto, la obligación aquí es por 20. Entonces, saldo que tengo, y aquí está la fórmula, del CRP de enero menos 20 de la obligación, me queda un saldo del CRP todavía por expedir de 80 millones de pesos. No hay obligación en enero, no hay obligación en marzo. Cuando la hay, va aumentando. Si aquí iba a aumentar una obligación de 50 millones, iba a aumentar aquí y iba ejecutando el CRP. La obligación la hice por 20 millones, no tiene saldo. ¿Por qué no tiene saldo? Porque la pagué por 20 millones.
pago de 20 millones, total el saldo es 0. Febrero no tiene, marzo no tiene, total acumulado es de 20 millones de pesos. Cuenta por pagar no hay, porque expedí una obligación de 20 y la pagué por 20. Pero miren que sí me bota una reserva. ¿Por qué? Porque tengo registro por 100 millones de pesos y solamente he ejecutado 20. 100 menos 20, me queda una reserva de ese CRP hasta el momento de 80 millones de pesos. Como no estamos a fin de año, no nos preocupa porque eso no va a quedar en reserva, si se va de pronto a terminar de ejecutar todo el año, o supongamos que no se ejecute todo el año y así nos quedaría en reserva. Y el contrato se paralizó ahí, eso quedaría ya para una reserva para el próximo año. Pero no, el contrato no se paraliza, va a seguir ejecutándose. Saldo por ejecutar 0, porque teníamos 100 menos 100, 0, y dice que hasta ahí el presupuesto se ha ejecutado un 100%, porque todo el CRP se ejecutó en un 100% de ese rubro, porque está 0. Correcto, ese rubro quedó en 0 porque se ejecutó en un 100%. Bueno, jóvenes, vamos a terminar aquí. Terminamos este. Nos vemos mañana, Dios mediante, para la grabación.